Un saludo afectuoso y bienvenidos a nuestro espacio. En la dinámica de publicar todos los contactados que podamos, y ya hemos publicado muchos, es obligado referirse a Paul Villa. Paul Villa fue en los años 60 una referencia absolutamente nítida y obligada, porque los ovnis que sacó fueron extremadamente claros. Fue un hito. Mientras otros contactados como Adamski, Howard Menger, etcétera, publicaron fotografías en blanco y negro, algunos en color, incluso películas, pero con una nitidez poco definida, Paul Villa publicó en su tiempo unas fotos extraordinarias, desde varias posiciones y previa cita de los extraterrestres. Además, contactó con los habitantes del planeta Corendor, que son los mismos que contactaron con Bob Renaud, otro personaje que hizo esos contactos y estuvo con ellos y viajó con ellos a través de la onda corta de la radio. En los años 60, un momento extraordinario, fue muy rico en información de estos supuestos contactos. Estos seres tenían bases en la Luna, en Marte y en otros sitios del espacio, y en la Tierra, tanto en el subsuelo como en sitios aislados. Venían para advertirles a los humanos que las fuerzas nucleares, que los experimentos que estábamos haciendo con las bombas atómicas podían llevarnos a la aniquilación, y venían para ayudarnos. Venían de ese planeta que está en la constelación de Botes. Personajes extraordinarios de 2 metros, 3 metros, rubios, morenos, pelirrojos, humanos como nosotros, pero con facciones más finas. Paul Villa fue perseguido, atacado, por nada, porque este hombre era humilde, nunca sacó partido económico de sus investigaciones y de sus publicaciones, ni siquiera vendió las fotos. Tampoco publicó nada mientras vivía, escribió un libro bastante, o unas notas, pero muchas, o sea, igual 800 páginas, que dejó para que su esposa, después de su fallecimiento, hiciera lo que deseara, publicarlo o no. Fue, como he dicho antes, digamos, maltratado por la gente de su tiempo. Se intentó buscar el truco o cómo había falsificado esas fotos. Nunca se consiguió demostrar. De hecho, los expertos decían que si lo había falsificado, desconocían cuál era la técnica en aquel tiempo. Sus fotos, como he dicho, son una referencia, y casi todos los que hemos investigado el fenómeno ovni hemos hecho alusión en esos años a las fotos de Paul Villa, porque marcan un antes y un después. Paul Villa, de ascendencia india, americana e hispana, se refugió en la zona de Nuevo México y allí falleció en aquella zona, como antes he dicho, aislado, un poco amargado. Personas que en su tiempo salir con un testimonio de contacto extraterrestre era una barbaridad. Fijaros lo que os estoy diciendo, años 60, donde el racionalismo, el doctrinismo, sobre todo de tipo religioso, no podía concebir de ninguna manera que fuéramos visitados por ángeles ayer, extraterrestres hoy. En este caso, nos vemos obligados a hacer, digamos, un testimonio de grandeza, de valentía y de hombría de un hombre que guardó silencio hasta el final, que no quiso retractarse de nada, que estuvo viajando con ellos y que nos habló del peligro de las bombas atómicas de aquel tiempo. Daros cuenta que en el año 52 se hizo la explosión de la bomba termonuclear de hidrógeno, con una potencia inusitada para aquel tiempo. Lo que hay ahora son millones y millones de toneladas de explosivo a través de las bombas atómicas, megatones. Es decir, si en Hiroshima y Nagasaki murieron cerca de 200.000 personas por unas bombas que tenían 4 o 5 megatones, no recuerdo bien la cifra, ahora están superadas por miles. Es decir, puede haber una bomba de 3.000 megatones, de 2.000 megatones, y además hay muchas y colocadas en el espacio en órbita. Es decir, estos contactados que se esforzaron en decirnos el peligro de la escalada atómica que se ponía en marcha en esos años después de la Segunda Guerra Mundial, no
han hecho caso nadie, ninguna potencia ha hecho caso de estas advertencias. Por tanto, son personajes silenciados, ridiculizados, pero que fueron valientes y que nos avisaron de lo que podíamos llegar a hacer con las bombas atómicas. No les hicimos caso y estamos armados hasta los dientes. De una manera estúpida, porque nos podemos aniquilar. No se entiende que nos armemos de algo que nos puede hacer daño tanto al que tira la bomba como al que la recibe. El ser humano no tiene remedio. Y finalmente quiero dar un testimonio de cariño, de afecto a estos contactados de los años 60. Con independencia de que dijeron la verdad o no, nos hicieron reflexionar. Nos crearon, sobre todo a nosotros. Yo entonces pues tenía 13 o 14 años. Ahí empecé a investigar el fenómeno ovni, ahora tengo 73, o sea que fijaros, tanto mi equipo como yo nos ilusionamos con estos contactos, con Adamski, con Howard Menger, con Bob Renaud, con Paul Villa. Os dejo, por tanto, con uno de los hitos en fotografía y en revelación extraterrestre más importantes de los años 60. Espero que os guste. Apolinar Villa, nacido el 24 de septiembre del año 1916, de ascendencia india americana y española. Aunque no llegó a completar el 10º grado en la escuela pública, poseía un excelente conocimiento de varias materias, como las matemáticas, la electricidad, ingeniería, física, mecánica, y tenía un don inusual para detectar los defectos de los motores y generadores. Villa fue mecánico y veterano de la Segunda Guerra Mundial que regresó con su novia de Alemania a los Estados Unidos. Según sus palabras nos dice que antes de fotografiar su primera serie de platillos volantes en el año 1963, él ya había visto 5 años antes platillos voladores en el cielo, y que había mantenido conversación con sus tripulantes que le habían estado enseñado telepáticamente desde que tenía 5 años. Esto concuerda notablemente con los antecedentes de algunos otros contactados. Su primer contacto con seres extraterrestres fue a sus 47 años, en California. El ser que contactó con él, le explicó que venían de Coma Berenices, en la región de Bohoutis, la misma área que los visitantes de Corendor. Los Corendians se pusieron en contacto con Bob Renaud en julio del año 1961 cuando éste intentaba captar BBC por radio en su aparato de onda corta. Los extraterrestres hablaron con Villa en español, idioma nativo de Villa, y también lo hicieron con fluidez en inglés. Estos seres le explicaron que habían estado visitando la Tierra durante muchas edades, y le demostraron que conocían muy bien las civilizaciones de la Tierra. También le dijeron: tenemos bases en la Luna, Marte y Venus desde donde monitoreamos a toda la humanidad de la Tierra. Como en el caso Edward Meyer, estos extraterrestres estaban dispuestos a posar sus naves para que fueran fotografiadas y tomar contactado con los seres de la Tierra.
En los numerosos casos de contacto ovni que hemos observado hemos visto una variedad de naves espaciales diferentes que son utilizadas por el mismo grupo para diferentes propósitos, cosa comprensible y no difícil de entender. Las fotografías realizadas por Villa fueron consideradas en los años 60 como demasiado bien hechas, mostrando detalles de estos objetos. Por su calidad no podían ser comparadas con el resto de fotografías ovnis disponibles en ese momento. Las naves parecían estar expresamente posando para ser fotografiadas. Más tarde, por declaraciones de sus propios ocupantes, supimos que en realidad fue así. Tanto las naves espaciales como sus tripulantes permitieron ser fotografiados a color por razones desconocidas para nosotros. Paul Villa y Edward Meyer fueron perseguidos, incluso por sus vecinos, tal vez por envidia porque la experiencia no les había sucedido a ellos. Ellos fueron acusados de fraude y manipulación, pero lo cierto es que ninguno de ellos tenía dinero ni recursos extras disponibles para gastar bromas. Ninguno de ellos llegó a ganar dinero con sus experiencias, sino todo lo contrario, ya que los dos fueron hostigados, amenazados, y obligados a desplazarse por su cuenta por seguridad de sus familias. Apolinar Villa tuvo su primer contacto en el año 1953 cuando trabajaba para el Departamento de Agua y Energía en Los Ángeles. Un día de ese año Villa trabajaba en el área de Long Beach. De forma repentina Villa comenzó a sentir la necesidad imperiosa de bajar a la playa, una extraña sensación que jamás llegó a comprender, y siguiendo su impulso se dirigió hacia allí. Al llegar conoció a un hombre de unos 2 metros alto. Al principio, se asustó y solo quería correr, pero el hombre le llamó por su nombre y le contó muchas cosas personales sobre sí mismo. Villa se dio cuenta rápidamente de que se estaba comunicando con una inteligencia superior, percibió que este ser era un astronauta. El ser le dijo varias cosas que le había sucedido en su vida. Después le dijo: mira más allá del arrecife. Villa, alzando su mirada, vio una nave en forma de disco de aspecto metálico que parecía estar flotando sobre el agua. El ser le preguntó: ¿te gustaría subir a bordo de ella? Villa aceptó subir a la nave y comentó que los seres que vio en ella eran completamente humanos en apariencia, aunque se veían mejor que la gente de la Tierra, ya que eran más refinados en cara y forma. También afirmó que en su conversación con ellos poseían un conocimiento muy avanzado de ciencia y la tecnología. Uno de ellos, dirigiéndose a él, le dijo: toda la galaxia a la que pertenece la Tierra es como un grano de arena en una enorme playa en comparación con el número insondable de cuerpos habitados en todo el universo. Con nuestros equipos tecnológicos a bordo, nuestras naves pueden penetrar en los sistemas de detección de radar de la Tierra sin ser detectados. Según Villa, percibió que sus naves están constantemente activas sobre la superficie de nuestro planeta, y que planeaban tener más aterrizajes. Estamos aquí en una misión amistosa para ayudar a la gente de la Tierra. Existe una inteligencia superior que gobierna el universo y todo lo que hay en él. Venimos de un planeta del grupo estelar que llamamos Coma Berenices, que está a años luz de distancia, en la región de Boötis. La primera toma de fotos fue en su segundo encuentro con ellos el 16 de junio del año 1963. Según Villa, le dijeron telepáticamente que condujera su camioneta a un lugar determinado.
Cuando llegó al lugar, vio una nave espacial aterrizada que estimó que tendría unos 21 metros de diámetro. En ella había 9 personas a bordo, 4 hombres y 5 mujeres. Algunos de ellos desembarcaron a través de una puerta sellada que no se podía apreciar cuando ésta estaba cerrada. Estos seres tenían diferentes estaturas que podían variar de 2 a 3 metros de altura, pero estaban bien proporcionados. Algunos eran rubios, otros pelirrojos como el cobre pulido, y otros tenían el pelo negro, hablaban varios idiomas, y también podían comunicarse telepáticamente entre ellos y con él. Las naves pequeñas que tenían eran motorizadas y controladas desde los paneles de instrumentos dentro de la nave nodriza. Estas podían transmitir información y visión a los paneles de visualización. El 19 de enero del año 1966 a las 9 horas en Algodones, Nuevo México, lugar donde se dice que se obtuvieron varios discos plateados, y se llegaron a ver varias esferas de 3 a 6 pulgadas que brillaban como espejos y cambiaban de color. Villa tuvo un nuevo contacto donde le dijeron: esta nave que estaba viendo llevaba 9 monitores controlando a distancia desde sus paneles de instrumentos de la nave nodriza a naves que tienen aproximadamente 1 metro de diámetro. Suponemos que estos son como antenas voladoras similares a los que se describen otros contactos. Según Villa, después de una larga conversación con la gente del espacio, estos volvieron a entrar en la nave que despegó. Villa la vio elevarse lentamente del suelo a una altura de 1,5 metros para luego volver a asentarse lentamente otra vez. De nuevo volvió a elevarse flotando a unos 92 metros por encima de la camioneta y maniobrando sobre el área por un corto tiempo se alejó del lugar. Villa tomó varias fotografías de ese momento, hasta agotar el rollo de película, antes de que la nave partiera. En otro encuentro Villa vio cómo la nave espacial descansaba en el suelo sobre su tren de aterrizaje en forma de trípode. Los 9 miembros de la tripulación desembarcaron de la nave a través de una puerta que apareció de la nada. Todos ellos estaban vestidos por igual, con uniformes ajustados de una sola pieza. Estos hablaron con Villa, tanto en inglés como en español, principalmente en español durante 90 minutos, de 2:30 a 4. Cuando conversaban entre ellos lo hacían en su propio idioma, que sonaba un poco como hebreo o indio. Algunos de los miembros de la tripulación portaban armas, que parecían ser tubos ordinarios hechos de aluminio. Aproximadamente estos medían 20 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro, disminuyendo ligeramente desde el centro hacia afuera. Estos, le explicaron a Villa que esos aparatos podían paralizar cualquier clase de vida viva, ya sea insecto, ave, animal u hombre. Cuando estuvieron dentro de la nave, Villa vio una luz verde pulsante acompañado de una especie de pitido. Tanto la luz verde como el ruido parecían provenir directamente del metal de la nave. Los seres le expresaron a Villa su deseo de que la gente de la Tierra se elevara por encima de su agresivo e inclinaciones guerreras a vivir en armonía con las leyes universales del gran Creador, al igual que lo hacen otros seres de otros mundos. También le dijeron: el amor es la fuerza más poderosa del universo, y si eso se usa correctamente, puede transformar los corazones de los hombres y convertirlos en seres de luz y paz. Cuando las leyes del amor gobiernen las mentes de los hombres de la tierra, entonces las personas de otros mundos vendrán en gran número y compartirán con vosotros su ciencia avanzada, vivirán entre vosotros como amigos y hermanos en paz duradera, como lo hacen en otros muchos mundos. Las fotografías hechas por Paul Villa son únicas por varias razones. La primera por su nitidez,
en comparación con la mayoría de fotos de ovnis que hemos visto hasta el momento. El segundo motivo, por el tamaño de la imagen de los ovnis, que son lo suficientemente grandes como para mostrar detalles sin necesidad de hacer ampliaciones de ellas. El tercer motivo, por el lugar donde algunas fotografías están hechas en muy malas condiciones. Estas proporcionan más detalles para su evaluación, y proporciona más oportunidades para el descubrimiento de posibles líneas de suspensión u otros trucos fotográficos. La cuarta razón, es el camión de Villa en primer plano en varias imágenes que proporciona una referencia para ver la distancia de un objeto conocido con el que comparar tamaño, dispersión de luz, sombras y proporciones relativas. La quinta razón, es el grado de nitidez de otros objetos en el cercano primer plano, las nubes y los árboles en la distancia, indica que el objeto tenía que ser muy grande para alcanzar la profundidad de campo observado que existe en estas fotografías, que opera contra la hipótesis del modelo pequeño. El señor Gabriel Green de Avska, fotógrafo profesional que trabajó para los estudios MGM, tomó el primer conjunto de fotos para dichos laboratorios donde se valoraron en etapas progresivas a controlar la granulosidad, a 30 por 50 pulgadas, solo para el Reino Unido. Imprimiendo en claro y oscuro, alto y bajo contraste. Por un proceso llamado combustión lenta usando una apertura más estrecha y mayor tiempo en busca de líneas de suspensión y detalles finos. Después de varios días de esfuerzo en el laboratorio, concluyeron que si estas imágenes eran falsas desconocían cómo se podía hacer. El señor Bob Flora, fotógrafo de United Press International, quedó tan impresionado con el aspecto auténtico de las fotos que puso 3 de ellos en los cables UPI y posteriormente se imprimieron en cientos de periódicos en todo el mundo. El programa de noticias NEC de Los Ángeles transmitió estas imágenes en su nuevo televisor a color durante 3 noches seguidas. El segundo conjunto de fotografías de ovnis de Paul Villa también fue tomado coincidiendo con una reunión cara a cara con los extraterrestres en la Tierra. En esta ocasión le dijeron telepáticamente que se dirigiera a unos 32 kilómetros al sur de Albuquerque, cerca de donde fluye el Río Grande. Esto ocurrió el domingo, 18 de abril del año 1965 sobre las 4 horas de la tarde cuando una inmensa nave en forma de disco apareció. Esta nave parecía tener más de 30 metros de diámetro. La gran nave disminuyó su velocidad y flotó a unos 152 metros por encima él. Villa comenzó a tomar fotos. De pronto surgió una perturbación del viento que se hizo tan fuerte que en un momento Villa pensó que su camioneta podría volar. De repente esta perturbación se detuvo como si alguien lo hubiera parado. El aire circundante se calmó y se produjo un silencio sepulcral. La nave extendió su tren de aterrizaje en forma de trípode telescópico y se posó en la Tierra. 3 tripulantes desembarcaron de ella. Estos tenían la piel bronceada y el pelo castaño claro, su altura era aproximadamente de 1,5 metros, todos ellos vestían con trajes de una sola pieza. Villa conversó con ellos en español e inglés durante casi 2 horas sobre temas personales y generales, entre ellos le dijeron: Existen muchas naciones que están trabajando con las bombas atómicas.
También le aconsejaron que dejara de fumar para mejorar su capacidad de recibir sus comunicaciones telepáticas. Los tres seres volvieron a entrar en la nave que, haciendo un fuerte zumbido y desprendiendo un intenso calor, hizo que los extremos de las ramas de los árboles se chamuscaran y que las hojas se enroscaran. Villa tomó fotos de la nave antes y después del aterrizaje, pero no tomó fotos de ninguno de sus ocupantes porque le pidieron tanto telepática como verbalmente que no lo hiciera. Paul Villa no buscó publicidad personal y tampoco dio conferencias ni vendió nada, ni siquiera sus fotos. Villa escribió numerosas notas sobre sus contactos, incluyendo los diálogos mantenidos con los extraterrestres. Llegó a dejar más de 800 páginas la última vez que yo pude ver. Él se negó a que éstas fueran publicadas mientras él estuviera vivo. Ahora es la esposa Eunice la que los tiene, y en algún momento futuro esperamos que permita su publicación. Las excelentes fotografías de Paul Villa han causado tal impresión, que las fuerzas opuestas con frecuencia trataron de desacreditarlas. Estos son rápidos para pronunciarse, diciendo que son falsas, pero al mismo tiempo nunca ofrecieron pruebas sustantivas para respaldar sus acusaciones. El hecho es que todos aquellos que intentan desacreditarlas, han tomado medidas para hacerlo, pero no se ha podido encontrar ninguna evidencia real de fraude. En este caso podríamos preguntarnos si Paul Villa era el mejor hombre de efectos fotográficos del mundo, cuando éste ni siquiera era aficionado a la fotografía. El señor Villa tomó muchas más fotografías de las naves espaciales, algunas de estas nuevas imágenes fueron publicadas posteriormente. Los contactos continuaron durante muchos años hasta la muerte de Paul Villa en septiembre del 1982 en Los Lunas, Nuevo México. Debido a sus males, al acoso y tratamiento que recibía de las personas que se le acercaban, se volvió amargado y tomó la decisión de trasladarse a un lugar aislado con un número de teléfono que solo era conocido por sus amigos más cercanos. Jamás le importó en absoluto lo que los demás opinaran de él. Simplemente pasaba de ello. Para los técnicos y expertos interesados. El señor Villa utilizó una cámara japonesa Rokuasa con una lente de distancia focal f4.5, 75 mm. Todas las imágenes fueron hechas en película de tamaño Kodacolor 120 sin filtros, sin accesorios ni lentes. Foto tomada el 16 de junio de 1963. Los ocupantes del OVNI permitieron a Villa tomar fotos de su nave que posaba y flotaba cerca de la superficie entre las 2 y las 4 p.m. Mientras tomaba varias fotos de la nave enmarcada por los árboles en primer plano. Utilizó una cámara Rokuasa de fabricación japonesa con una lente f4.6, 75 mm cargada con película Kodak 120. Foto tomada el 19 de junio de 1966. Disco de control remoto más pequeño de Veranisas, de aproximadamente de 1 metro de diámetro, se acompaña de pequeñas esferas que giran a su alrededor. Foto tomada en otro contacto, el 18 de abril de 1965. Fotografía de Paul Villa. Crédito, Timothy Wood.